Vamos ya a nuestro siguiente invitado del día, porque les comentábamos que hoy comienza el Ramadán y quisiéramos un poquito comentar de qué se trata esto. Para eso vamos a hablar con el imán Marwan Gil, con quien hablamos ya un par de veces en este programa y nos encanta hablar. Marwan, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? Buen día, Shalom, Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes, un gusto. El gusto es nuestro. A ver si nos podés explicar un poco, como algo para empezar desde las bases, ¿no? ¿Qué es el Ramadán? ¿Qué es lo que se festeja? Mira, Johnny, Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y muy parecido al calendario judío, el calendario islámico también se basa en la calculación lunar. Es decir, que a diferencia del calendario gregoriano, tenemos una rotación cada año. Así que ese año, por ejemplo, el Ramadán empieza hoy y en otras partes incluso mañana, pero el año pasado, por ejemplo, empezó el 1 de marzo ¿Dónde y el estás? año siguiente va a empezar con 10 días adelantados. Y así tenemos cada año una rotación, pero el Ramadán consiste en ayunar durante todo este mes, es decir, casi durante 30 días, desde el amanecer hasta el atardecer. Y el ayuno consiste en abstenerse de comida, bebida y relaciones íntimas con tu pareja. Es decir, que durante la luz o durante el día uno se abstiene de comer, beber, y así mantiene ese ritmo durante 30 días. Lo que sí, quizás para sintetizar y resumir, muy parecido también al concepto del ayuno durante Yom Kippur, o incluso lo que consideramos o vemos los conceptos durante Shabbat, es importante tener en cuenta que el ayuno no es meramente una dieta, no es simplemente abstenerse de comida y bebida, sino que es algo mucho más profundo. Es decir, que el ayuno es un medio para llegar a un objetivo, eh, a un destino que es mucho más elevado y profundo, que es la autopurificación, la autoelevación, la autointrospección y al final tu relación, tu cercanía con el ser divino, con Allah, con el Creador. Y te hago una consulta. ¿Por qué empezó en el anochecer del día de ayer? Mira, según los calendarios lunares, siempre el día empieza con la noche, ¿sí? Entonces, con eso ya empieza el primer día de Ramadán con la noche, y luego hoy fue el primer día en aquellos países, sobre todo en el Medio Oriente, Asia, África. Hay después otras regiones donde el primer día del ayuno, como en nuestro caso en Argentina o incluso en Europa, será el día de mañana, Mm. pero es muy parecido al concepto de como con Shabbat, ¿no? O el calendario judío, que es una calculación que se basa en la vista de la luna. Te quiero preguntar por qué, vos estuviste aquí en Israel varias veces, y te quiero preguntar por qué se lo considera, si sabes por qué se lo considera aquí, un día, una época, perdón, de tensiones. Sí, mira, es también, Johnny, gracias por tocar ese tema, porque incluso para nosotros los musulmanes siempre miramos con mucha atención, sobre todo cuando vemos Ramadán, el tema de Al-Aqsa, la mezquita, luego las tensiones en Jerusalén, y realmente es como que te frustra y te preocupa porque en el fondo ahora estamos en Ramadán, pero falta muy poco que ya viene también la Pascua, viene también Pesach, y en este que estas fiestas sean un momento de calma, de paz, de tranquilidad, de reconciliación, lamentablemente vemos en el pasado muy frecuente, a menudo tensiones. Y en ese sentido deseo, y ya durante ahora casi la guerra durante los últimos 2 años, pero también en general digo que es mi profundo deseo que este año que podamos cambiar el panorama y que cada comunidad, cada colectividad, cada grupo pueda celebrar en paz, en prosperidad, en tranquilidad sus fiestas. Y ahí, por supuesto, es para mí sumamente importante señalar que hay que respetar la libertad religiosa para todos, y después, sobre todo, digo yo, Johnny, que cuando hablamos incluso de Ramadán, y hago también este mensaje hacia los propios musulmanes, porque ayuno o el Ramadán, su mensaje no es solamente acercarse a Dios,
sino que acercarse a Dios y al mismo tiempo acercarse también al prójimo, al otro, al ser humano que comparte contigo, sea tu familia, tu vecino, tus colegas o la comunidad en sí. Y esa es la esencia que encontramos en todas las religiones. Uno no puede amar a Dios si no vive en sintonía, si no vive en armonía, en respeto con toda la creación de Dios. Por eso encontramos incluso ese concepto tanto en Talmud como en el Sagrado Corán, que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, sí, en resumen, ojalá que ese año sean los musulmanes, los judíos o los cristianos en todo el Medio Oriente que puedan celebrar con calma, con tranquilidad y sobre todo con paz sus fiestas. Te hago la última, vos sos de la comunidad Ahmadía y entiendo que hay una comunidad Ahmadía en Gaza, creo que me habías contado la última vez que hablábamos. Quería saber si sabías si allí están pudiendo también celebrar este año, que por lo menos hay menos confrontación o no hay guerra. Mira, tenemos una comunidad también en Haifa que por supuesto tiene una realidad muy distinta. Tenemos miembros en Cisjordania y lo que sí es más difícil es la situación de nuestros hermanos, los miembros ahmadíes en Gaza. Por un lado tienen el terror o la sombra constante de Hamas y viven bajo su persecución, pero por otro lado también hay que reconocer que la realidad es que, por ejemplo, varios miembros incluso de nuestra comunidad no tienen nada que ver con el terrorismo de Hamas, pero al final fueron asesinados por misiles, tanques o balas israelíes, ¿no? Durante los últimos 2 años. Conozco incluso un joven que era un voluntario de una ONG, no tenía absolutamente nada que ver con el extremismo, con el terrorismo, nada que ver con Hamas. Era un musulmán, un creyente pacífico, un miembro de nuestra comunidad, que nosotros somos reconocidos en el mundo por nuestro pacifismo, por nuestra lealtad, ¿sí? Con nuestros valores, con la paz. Pero al final eso es lamentablemente el precio de cada guerra que siempre cae sobre los civiles. Y en ese caso sí, por eso hago hincapié que la guerra no es la solución. Y eso no hablo solamente con la retrospectiva de los últimos 2 años, sino que ya hay generaciones que vivieron, se criaron constantemente bajo los conflictos armados, las guerras, y nunca se mejoró la situación. Después, incluso, Johnny, si me permitís esta reflexión, creo que hay que salir de esa falacia y de esta mentira. Con bombas, con las herramientas bélicas, no podés convencer al otro, no podés imponer la paz al otro, no podés cambiar ni siquiera el pensamiento del otro o controlar su mente. ¿Sí? Requiere, si queremos realmente la paz entre los dos pueblos, y yo estoy convencido que es posible y debe ser nuestra prioridad, pero esa paz hay que lograr a través de establecer pautas y principios universales de justicia y sobre todo luego acuerdos mutuos. Y es posible. A lo largo de la historia, los musulmanes, judíos y cristianos han convivido, incluso también en las tierras sagradas. Así que no es una utopía, sino que es una realidad, es posible, pero requiere la voluntad y las decisiones concretas y correctas. Que así sea, Marwan, se nos acabó el tiempo, pero quiero desearte un Ramadán Karim y que, bueno, que nos encontremos solamente en celebraciones. Muchísimas gracias. Shalom, salam, la paz sea con ustedes. Abrazo grande, chao, chao. Ahí se iba el imam Marwan Gil, la verdad, es muy interesante poder escucharlo y es un placer para nosotros poder escucharlo. De una comunidad, la Ahmadía, busquen la historia, es muy interesante la historia, una comunidad perseguida también. Es muy, muy, muy lindo poder escucharlo a él hablar. A mí siempre que él habla me llena de luz. A ver, vamos a hacer un corte y vamos a caminar juntos hacia las 4 menos cuarto de la tarde, ustedes recuerdan. Todos los miércoles. Todos los miércoles un poquito más corto, y nosotros lo aceptamos. Quiero decirle a todos 2 cosas, 3 cosas.